SER Podcast. Sí que tenemos que hacer una transición energética, eso está claro, pero destrozamos todo, destrozamos el paisaje, destrozamos el patrimonio, destrozamos los pueblos. Crónica 24/7. Nosotros decimos, ¿dónde se utiliza fundamentalmente la energía? ¿No es en las grandes ciudades? ¿Por qué los suministros eléctricos están tan lejos de las grandes ciudades? Pues porque molestan. En este episodio de Crónica 24/7 te vamos a contar el creciente rechazo a la expansión de los parques eólicos en aquellas zonas que están siendo tomadas por los molinos de viento. Si a nosotros nos convierten este paisaje en polígonos industriales, que es lo que son, nadie quiere vivir en un polígono industrial. Hemos seguido el viaje de vuelta a Ucrania. Hola. Y a sus casas. Ya he llegado a Ucrania, a mi casa. De varios refugiados que hace meses huyeron de la guerra y ahora vuelven a su país. En todas las carreteras hay varias barricadas con soldados y todo. Y en la Semana del Orgullo, Que se diga que no es necesario reivindicar este día, lo es totalmente. El mensaje es el apoyo a todas las personas, a la igualdad. Porque es nuestro momento de volver a decir, no, seguimos aquí. Este discurso es un gracias para todas ellas. Gays, bisexuales, lesbianas, trans. te proponemos un viaje en el tiempo para conocer dónde, cuándo y cómo empezó todo. Soy Pedro Blanco y esto es Crónica 24/7. Episodio 28. Stonewall, donde nació el orgullo. Por Rafa Panadero. 27 de junio de 1969. Club Stonewall, Nueva York. Esa noche, en la gramola del local sonaba esta canción de Diana Ross y las Supremes. Con 25 centavos podías elegir dos temas. En aquellos años, los clubs para gays y lesbianas eran algo más que un lugar donde escuchar música. Se convirtieron en nuestro hogar. Recuerdo a Sandy Rapp, cantante que por entonces actuaba en esos bares. No teníamos una iglesia donde juntarnos como otras minorías, que además tenían a sus familias. Nosotros nos teníamos que esconder de nuestras familias. Era diferente. Esos locales eran ilegales. Muchos los llevaban la mafia y todos estaban acostumbrados a que cada tanto entrara la policía. Cuando llegaban o se había un chivatazo nos avisaban dando una señal, apagar y encender las luces. Si estabas bailando con tu pareja te separabas y en mi caso si estaba cantando paraba y solo seguía tocando para que no nos cerraran con la excusa de ser un cabaret. Aquella noche desde el principio ya tenía algo de especial. Había sido el funeral de Judy Garland y todos queríamos juntarnos para brindar por ella. Bertie Kaufman, que entonces tenía 20 años, recuerda que estaba bailando con su novio cuando alguien dio la señal. Las luces se apagaron y se volvieron a encender. La policía entró pidiendo los carnets. Hubo empujones, carreras. Algunos nos echaron del club. La gente siguió bailando en la calle, como en la canción de Martha Reeves, and the Vandellas. Motown, Detroit, dancing in the street. Hasta entonces parecía lo habitual, una redada más, pero esta vez pasó algo que iba a hacer que aquello no terminara como las otras veces. La calle se llenó también con vecinos y con gente que pasaba por allí. En realidad no había dónde ir y se paraban para ver qué estaba pasando. Lo cuenta Anthony Coron, otro de los veteranos de Stonewall que justo ese día había tomado la decisión de salir del armario. Hubo una pelea afuera, continúa, y alguien, a quien iban a meter en la furgoneta de la policía, nos miró a los que estábamos allí y nos gritó: ¿qué pasa con vosotros? ¿No vais a hacer nada? Y en ese momento, dice Anthony, se desató el infierno. Empezaron a tirar cubos de basura, monedas, botellas, piedras, todo lo que encontraban. Los policías se asustaron, se volvieron a meter dentro del bar y cerraron la puerta. Recuerda también Bertie. Era como si la gente fuera se hubiera vuelto loca y dijera: no lo vamos a soportar más. Alguien de los que había salido del bar pintó con una tiza en las calles del barrio un mensaje: mañana por la noche, Stonewall.
Y a aquella primera noche de protestas, de rebelión, siguieron otras 5. Fueron jornadas de barricadas, parquímetros arrancados, drag queens cantando We Shall Overcome en mitad de la calle. Algo había cambiado. Aquella noche la gente respondió a la policía, recuerda Sandy, y aunque no lo supimos entonces, eso iba a cambiar el mundo. En la misma línea, otra de las veteranas de aquella noche, Basti Rose, dice que sinceramente ninguno sabía que estaban haciendo historia. Aquello parecía solo una protesta más como las que había por la guerra de Vietnam o por los derechos civiles. Todavía hoy, admite, a veces se pregunta cómo Stonewall ha llegado a ser lo que es. En su segundo discurso de investidura, el primer presidente negro de los Estados Unidos hizo mención a Stonewall y en 2016 lo declaró monumento nacional. Hace solo unos años, en un gesto muy poco habitual, la policía de Nueva York pidió públicamente perdón por una actuación, la de aquella noche, que fue discriminatoria y opresiva. Stonewall, efectivamente, lo cambió todo. Solo un par de semanas después de aquello empezaron las primeras reuniones de lo que iba a convertirse en un movimiento global y unido por los derechos de los homosexuales. Un movimiento que en 1970, justo en el primer aniversario de Stonewall, organizó en esa misma calle, Christopher Street, la primera marcha del orgullo gay. Crónica 24/7. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, han abandonado el país o han huido de sus ciudades y se han convertido en desplazados internos. En Crónica 24/7 vamos a seguir el camino de regreso a sus hogares de quienes salieron de Ucrania o de quienes, como Julia, dejaron su ciudad. En el mes de marzo, Julia conversó con Nicolás Castellano en Ucrania. La imagen de un soldado con su bebé en brazos ocupó la portada de la revista Time. Hoy, Julia ha regresado con su familia a casa, a la ciudad de Irpin. En este episodio, les acompañamos en su viaje de vuelta. Refugiados ucranianos. La vuelta al hogar. Por Nicolás Castellano. Pues he salido ayer desde Barcelona y el viaje me tomará como unas 36-40 horas hasta la frontera de Ucrania y luego como unas 8 horas más hasta mi pueblo. El autobús va lleno de gente, todo está ocupadísimo y bueno, ¿qué siento? Siento mucha esperanza, siento ilusión, siento que he hecho mucho de menos a mi familia, a mis amigos, a todos. Nadia sabe perfectamente que no es seguro regresar a su país, como sus compañeros de autobús. Sabe que vuelve a un territorio en guerra, pero ha tomado la decisión de regresar a su casa. Como ella lo están haciendo miles de ucranianos. No hay una cifra exacta, aún fiable, para medir este retorno, pero esta joven ha estado en Cataluña durante los primeros 4 meses de la guerra y ha seguido su viaje desde Barcelona hasta Kiev. 29 años, nació en el oeste de Ucrania, pero vivía en Kiev cuando estalló la guerra. Viajamos con ella en un bus lleno de ucranianas y ucranianos que también regresan. Ahora estoy volviendo a Ucrania. Primero iré a mi pueblo en el oeste de Ucrania y en una semana me iré a Kiev. Ya sé que no es seguro estar en Ucrania, sé que voy por mi propio riesgo. Más de 35 horas de viaje hasta llegar a la frontera de Polonia con Ucrania. Todos los viajeros de vuelta de este bus comparten una sensación irremediable, el miedo. Y lo mismo pasa para todas las personas con las que he hablado en este autobús. Todos sienten un poquito de miedo, pero la ilusión y la esperanza lo supera todo. Todos quieren. Nadia dice que ella regresa porque echa mucho de menos a su novia y a sus amigos y que se ha sentido muy bien tratada en Cataluña. Bueno, no sé por
por toda España, pero en Cataluña sí que acogen bastantes familias que han huido de la guerra. Recogen mucha ayuda humanitaria, recogen mucho dinero. Cada fin de semana íbamos a la manifestación a la Plaza Cataluña. En su caso se siente afortunada porque dice que no se considera refugiada. De hecho, sus padres viven en España desde hace 20 años, por lo que no ha tenido que pasar por ningún centro de acogida o enfrentarse a una huida traumática. Mis padres viven en España desde hace unos 20 años, por eso yo tuve un lugar donde venir, donde vivir. Todavía tengo trabajo, así que me siento bastante afortunada de no tener esta experiencia de refugiada. Casi 2 días después de salir de Barcelona, pisa de nuevo su país. Hola. Ya he llegado a Ucrania, a mi casa, ya estoy bien, el viaje fue bien, bastante tranquilo todo, aunque se nota mucho que el país está en guerra. Por ejemplo, en todas las carreteras hay varias barricadas con soldados y todo. He visto muchos camiones de ayuda humanitaria. Al menos en estas primeras horas está muy contenta con la decisión de volver a Ucrania. Pues la verdad es que siento mucha alegría, mucha calma. O sea, estoy muy contenta de estar en mi país de nuevo. Aunque estamos en guerra, como todo el mundo está bastante calmado, tranquilo. Todos saben qué hacer en caso de peligro. Pues dice que lo que más está notando es la falta de combustible, pero que por lo demás está logrando hacer una vida bastante normal, entre comillas, en la capital, en Kiev. Ella, como la mayoría de ucranianos que han salido, no son realmente refugiados, no han formalizado una petición de asilo, sino un permiso de residencia temporal, porque siempre mantienen la esperanza en volver a su país. No tenía el asilo concedido porque soy residente de España, había estudiado allí hace unos años y todavía sigo teniendo el permiso de residencia. Pero bueno, si la cosa se complica aquí, a lo mejor sí que volverá a España por un tiempo. Lo cierto es que un refugiado, cuando accede al estatuto de asilado, tiene que renunciar a volver a su país, y no es el caso de la gran mayoría de los ucranianos que confían en que la guerra no se prolongue demasiado para poder regresar. Jóvenes y con trabajo es el perfil mayoritario de los que se están marchando de España para regresar a su país. Además, muchos de ellos tienen familias o vínculos aquí, pero prefieren retornar a sus casas y a sus entornos. Una de esas madres instalada en España hace casi 2 décadas es Galina. Adelgazó 10 kilos en los 2 primeros meses de la guerra. No, yo no me siento tranquila. Eso nada. No me siento tranquila ni por mis hijos, ni por mi pueblo, ni por Ucrania, ni por nada. A sus 57 años, los últimos 19 en España, esta madre y abuela en paro acogió el 6 de marzo en su casa de Canillejas, en Madrid, a su hija pequeña, Olexa, de 34 años, que vino acompañada de sus 2 hijos de 12 y 17 y también de su sobrino. Han venido ellas porque en principio cuando lo pregunté, ¿vais a venir o no vais a venir? Porque la mayor le dijo que no va a dejar su país, que es muy ucraniana y que se va. Sus amigos y conocidos la han ayudado mucho. La directora del cole del barrio, los profes y desde la parroquia Nuestra Señora de América le trajeron hasta una litera. Me han ayudado un montón, que me han traído una litera y bueno, y todo que necesitaba, me han traído de todo. ¿Y cabían todos en esta casa o tuvieron que irse a algún sitio? No, estábamos todos aquí en esta habitación. ¿Y cuánta gente cabe aquí? 5 personas viviendo en una sola habitación con literas y sofá incluido. Dice Galina que la ayuda oficial no les ha llegado. Pues ayuda teníamos, bueno, ayuda de gobierno, mucha no. Era una ayuda de... Aún así insisten que su hija no ha regresado a Ucrania por falta de ayuda, aunque cree que el sistema podría funcionar mejor. Fui yo al ayuntamiento para pedir algo, pues me han dado la cita creo que para 28 de este mes. 2 meses y 1 semana después de convertir su piso de Canillejas en refugio, su hija y sus nietos han regresado a Ucrania. La gente ucraniana que vive, por ejemplo, en Kiev o en Irpin, pueden volver a sus casas o viven, por ejemplo, en nuestras casas porque ella no puede vivir en su casa. Y también Galina dice que España es también su país, que sigue las noticias de la guerra tanto por los medios de comunicación españoles como por los ucranianos. Espera que ganen la guerra, pero pide armas para hacerlo. Pero si nos van a ayudar los americanos, como dicen, y todo eso, espero que sí. Y quiero. Son del oeste, una zona poco castigada de momento por la invasión rusa, concretamente de Ivano-Frankivsk, cerca de la frontera de Rumanía. Osanka, ¿можешь включить видео? Привет. Osanka responde sonriente a la videollamada de su madre.
Dice que está muy contenta por volver a Ucrania, ¿sabes? Al volver nada más cruzar la frontera escuchó las sirenas antiaéreas y que, aunque se sienten seguros en esta zona, los niños a veces dicen que quieren volver a la casa de la abuela en Madrid. Oksanka ha vuelto por varios motivos. El primero porque echaba de menos a su marido y el segundo es que cree que cuando retornan familias como las suyas están ayudando también a recuperar el país. Dice que primero era su marido que echaba de menos y tal, y segundo que le han dicho en las noticias, que ella ha oído una vez las noticias, que si las mujeres y los niños no vuelven a país, entonces la económica va a estar muy baja, ¿sabes? Esta joven esteticien iba a clases de español en Madrid, a una sede de Cruz Roja y a una escuela de adultos. Dice que en España ella se sentía muy bien, que estaba con la gente que nos ayudaba y todo eso, que se sentía fenomenal, que no contra España y contra españoles no puede decir nada porque la Dice verdad que en su ciudad muchos vecinos están volviendo también a sus hogares, pero que otros tantos siguen refugiados en distintos países europeos. Lo peor que lleva es saber que el conflicto parece cronificarse y se teme que se convierta en una segunda parte del episodio de la invasión de Crimea. Dice ella que en el este donde vivimos nosotros, sí que ella no cree que van a llegar hasta ahí, ¿sabes? Pero dice que va a ser como en año 2014, que así poco a poco, pero que no se va a terminar. Sus hijos no han vuelto al cole. Las escuelas del oeste de Ucrania son ahora refugios para desplazados de otras zonas del país. Las clases siguen siendo online. Ella sueña con que en septiembre vuelvan a ser presenciales. Agradece a los españoles todo lo que le ayudaron. Y su último mensaje, que no se olviden de ellos, que la guerra continúa, aunque ya no ocupe las portadas de los medios de comunicación internacionales. Dice ella que no se creen europeos, españoles y todos que la guerra ya se terminó, que la guerra sigue y está como en los primeros días, dice. Y gracias a, por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa y tal, si ellos no nos ayudan, pues vamos a seguir así. Pero esperemos que nos van a ayudar y que se termine la guerra y gracias a Europa. Olexa o Nadia son parte de los 5,4 millones de ucranianos y ucranianas que buscaron refugio fuera de sus fronteras, pero menos se habla de los más de 8 millones de desplazados internos que también dejaron sus hogares, pero que se han quedado en otra parte del país esperando a ver si mejora la situación. Una de ellas es Julia Pavlov, la mamá de Emma, la bebé en brazos de un joven soldado ucraniano que copó la portada del Time y se convirtió en uno de los iconos de este éxodo. On June 1st, we returned home to our city, Irpin. We have been waiting for this for a long time. Ha vuelto a su piso en Irpin. A Julia la conocimos en aquel puente de ruido, el de la huida de miles de personas mientras caían morteros y misiles sobre su ciudad. Contamos su historia y un mes después la visitamos en Rivne, al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, donde buscó resguardarse junto a su bebé y a su marido. Volver a ese puente destruido por el que cruzó a inicios de marzo ha sido todo un shock para ella. When we arrived to Romanivka and I saw the destroyed bridge, I felt the horror. Volvió a sentir el horror cuando vio ese puente derruido. Tenía muchas ganas de volver a su hogar, pero saben que la situación puede volver a empeorar y están preparados también para volver a huir si fuera necesario. I was happy that we were coming back, but I was terrified. Está feliz de haber vuelto, pero todavía está aterrorizada con lo que ve y con las secuelas de la guerra que sigue en su país. Esta informática sabe que nadie está a salvo en un país en guerra. Of course, I don't feel completely safe. Because there is still a war in my country and, no se siente todavía segura porque sabe que hay mucho miedo en el país, en un país en el que siguen lloviendo bombas. 4 meses después, sus historias no son las de la huida, sino las del regreso a sus hogares a pesar de la guerra. Crónica
Crónica 24/7. Si los planes se cumplen, en el año 2030 el 35% de la energía que se consume en España deberá ser eólica. Ahora mismo se produce en torno al 23%. Es por tanto un sector con una evidente oportunidad de negocio que se ha organizado en torno a plataformas, como Vientos de Futuro, que se presenta como un movimiento colaborativo en torno a la energía producida por el viento. La energía eólica viene a ser un elemento más dentro del territorio y viene a ser un elemento más generador de innovación, de empleo, que ancla población en los territorios. Quienes defienden la ampliación de los parques eólicos aportan argumentos que están siendo discutidos últimamente por movimientos asociativos muy pegados a la tierra. Si a nosotros nos convierten este paisaje en polígonos industriales, que es lo que son. Como en Palencia. Nadie quiere vivir en un polígono industrial. Nosotros tampoco. Castilla y León es la comunidad que más energía eólica produce. Y en esa tierra se están sumando voces que cuestionan el impacto sobre el territorio y sobre la población de este tipo de instalaciones. Lógicamente, nosotros entendemos que los promotores peleen por lo suyo. Nosotros peleamos por lo que consideramos que es lo nuestro. Los nuevos Quijotes contra los molinos de viento. Por Javier Cuevas. Sí que tenemos que hacer una transición energética, eso está claro, pero destrozamos todo en nombre de esa transición. Crece la oposición en la zona rural al aumento de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Destrozamos otros valores, otros recursos. Es la voz de Jaime Nuño, cabeza visible de la asociación creada recientemente para defender una instalación ordenada de estas infraestructuras con criterio y respeto al entorno natural en la montaña palentina. Destrozamos el paisaje, destrozamos el patrimonio, destrozamos los pueblos. Yo creo que no todo vale. Eso es lo que nosotros reivindicamos, que tiene que haber una ordenación. Su oposición contrasta con los planes de expansión que defienden desde la industria vinculada a este sector. Y esa ordenación se tenía que haber hecho hace muchos años. Sabemos que hay voces en contra, sin duda alguna. Cualquier tipo de transición o de cambio de paradigma. Carlos Martí es el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Energía Eólica como vía para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. En Castilla y León, la energía renovable evitó 6 millones de toneladas de CO2 en 2020. Castilla y León es la comunidad que lidera la producción de energía por la fuerza del viento gracias a los 250 parques eólicos en funcionamiento. En estos momentos se estudia la creación de otros 80, lo que ayudará a lograr el objetivo que se ha marcado la Junta de Castilla y León. El entusiasmo de la Junta no lo comparten desde las organizaciones agrarias. Hay mucho terreno en España donde se pueden poner y que no se pongan en las zonas más productivas. Mantienen que no pueden destinarse terrenos de cultivo para generar energía eólica o fotovoltaica a cambio de renunciar a la producción de alimentos, incluso en las zonas de regadío. Y desde luego, si quieren hablar de energías renovables, nosotros tenemos unos subproductos en la agricultura fantásticos. Tenemos la paja, tenemos la poda, tenemos todo lo que son estos subproductos que se pueden utilizar. Pedro Barato es el presidente de Asaja. Ya que hablan tanto de la España vaciada, pues que pongan medidas, porque esa energía no hay que transportarla en los buques esos que vienen el gas ahora, ni hay que transportarla por ningún oleoducto, lo tenemos. Energía renovable sí, pero allí donde no suponga un problema que ahora no existe. Claro que no deja de resultar muy tentador ofrecer terreno para la instalación de unas actividades que reportan cuantiosos beneficios a las empresas que las promueven e ingresos con los que nunca contaron los ayuntamientos a los que pertenecen las hectáreas utilizadas. Un ejemplo, Villalar de los Comuneros, en la provincia de Valladolid, es un municipio de 475 habitantes conocido por la batalla que le da nombre. Para el ayuntamiento supone un cambio total, sobre todo en lo que es el planteamiento económico. Si todo sale como está previsto, una cuarta parte de su término municipal va a cubrirse con placas solares. Esto es, van a cobrar forma distintos proyectos fotovoltaicos que ocuparán una extensión de 1.100 hectáreas. Algo que marcará un antes y un después en los ingresos municipales. Hablamos de un presupuesto pues en torno a los 400.000 euros a un millón mínimo. Luego ya con todo lo que supone las licencias de obras y demás, pues estaríamos en torno a los 2 millones de euros. ¿Por qué se ponen en lugares, por ejemplo, o se quieren poner en lugares como la montaña palentina? ¿Cómo hacer compatible la producción de energía limpia con otras prioridades como la agricultura o el valor paisajístico de los enclaves donde se ubican los parques eólicos? Nosotros decimos, ¿dónde se utiliza fundamentalmente la energía? ¿No es en las grandes ciudades? ¿Por qué
los suministros eléctricos están tan lejos de las grandes ciudades? Pues porque molestan. Y las grandes ciudades no los quieren. Si a nosotros nos convierten este paisaje en polígonos industriales, que es lo que son, nadie quiere vivir en un polígono industrial. Nosotros tampoco. Habrá quien igual le encante. Hay gente que no tiene, entiendo yo, demasiado criterio, le da lo mismo y pensamos que siempre el dinero es lo más importante. Hay otros que tenemos otro tipo de valores. Los que nos hemos unido en la mesa eólica de la montaña palentina somos de estos, quizás. Y, lógicamente, nosotros entendemos que los promotores peleen por lo suyo. Nosotros peleamos por lo que consideramos que es lo nuestro, lo de todos. Nosotros no vamos a tener ningún beneficio económico. Los promotores sí. Hablando de dinero, la aparición en la zona rural de Castilla y León de parques eólicos y plantas solares se ha vendido como un dinamizador económico que puede contribuir a eso de lo que tanto se habla y que tiene que ver con fijar población en una comunidad azotada desde hace décadas por los efectos de la despoblación. Algo que no comparten desde esta plataforma. Vayamos al Instituto Nacional de Estadística y veremos cuánta población han fijado desde que se pusieron los primeros allá por el año 2000. Nosotros que hemos hecho un poco una estadística, lo hemos revisado en la zona de Palencia, zonas de Burgos, el pueblo que menos población ha perdido es un 10% en 20 años. Lo que está claro es que no sirven para atraer gente. Las voces contrarias a una expansión desmedida de parques eólicos y plantas fotovoltaicas que atiende sobre todo a intereses económicos están ganando apoyos en Castilla y León, y todo ello en un momento en que producir más energía a partir del viento y el sol se ha convertido en una cuestión de Estado. Este proyecto estratégico aspira a movilizar 16.370 millones de euros. Este es un proyecto de país. Y es un proyecto ilusionante de país, porque es transformador. Ante el actual escenario que precisa urgencia en la producción de más energía limpia, falta por ver si este proyecto de país del que habla el presidente del Gobierno es compatible con el equilibrio de sostenibilidad ambiental que reclaman desde las zonas donde, a día de hoy, ya soportan la presencia de un elevado número de parques eólicos y plantas solares. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast semanal de la cadena SER con el mejor reporterismo. Hubo una pelea afuera, continúa, y alguien a quien iban a meter en la furgoneta de la policía nos miró a los que estábamos allí y nos gritó: ¿qué pasa con vosotros? ¿No vais a hacer nada? Y en ese momento, dice Anthony, se desató el infierno. Siento mucha esperanza, siento ilusión, siento que he hecho mucho de menos a mi familia, a mis amigos, a todos. Si todo sale como está previsto, una cuarta parte de su término municipal va a cubrirse con placas solares. Esto es, van a cobrar forma distintos proyectos fotovoltaicos que ocuparán una extensión de 1.100 hectáreas. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Con los periodistas de la SER en España y en el mundo. Se convirtieron en nuestro hogar. Recuerdo a Sandy Rapp, cantante que por entonces actuaba en esos bares. No teníamos una iglesia donde juntarnos como otras minorías que además tenían a sus familias. Nosotros nos teníamos que esconder de nuestras familias, era diferente. Hay mucho terreno en España donde se pueden poner y que no se pongan en las zonas más productivas. Dice que lo que más está notando es la falta de combustible, pero que por lo demás está logrando hacer una vida bastante normal, entre comillas, en la capital, en Kiev. Suscríbete a Crónica 24/7 en tu plataforma habitual. Destrozamos el paisaje, destrozamos el patrimonio, destrozamos los pueblos. Yo creo que no todo vale. Estoy muy contenta de estar en mi país de nuevo. Aunque estamos en guerra, como todo el mundo está bastante calmado, tranquilo. Todos saben qué hacer en caso de peligro. Esos locales eran ilegales, muchos los llevaba la mafia y todos estaban acostumbrados a que cada tanto entrara la policía. Dirección: Pedro Blanco. Te espero en el próximo episodio. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.